Bendiciones para todos. Pues es un gusto seguir aquí con esta materia de discipulado. Vamos a tener la segunda parte de la práctica. Acuérdense que tenemos para las bases, para que ustedes puedan hacerlo y entender qué es lo que estamos haciendo, está el video de Discipulado Wesley, 5 preguntas, y está el de Discipulado Introducción, ¿por qué estamos tomando el Evangelio de Marcos? También ya está la práctica de discipulado parte 1. Esta es la parte 2. Vamos a ir un poco más rápido. Ya no nos vamos a detener tanto en estar explicando cada una de las preguntas. Ya vamos a ir a aplicarlas. Bueno, entonces vamos a proceder a dar nuestra lectura de Marcos capítulo 2, todo el capítulo. Yo se los voy a poner en audio y vamos a hacer ese ejercicio con la finalidad de que podamos tener una velocidad óptima de lectura. Ustedes pueden escucharlo y leerlo cuantas veces sea necesario. Bueno, entonces ponemos el video, pasamos a ver qué preguntas son las que vamos a contestar y después pasamos a dar la lectura nuevamente en la versión escrita de lo que es Marcos capítulo 2. El Evangelio según Marcos, capítulo 2. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto el lugar donde se hospedaba estaba tan lleno de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando: ¡Jamás hemos visto algo así! Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos, y le dijo: Sígueme y sé mi discípulo. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿Por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: La gente sana no necesita médico. Los enfermos sí.
No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús: Mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? ¿Acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo que Abiatar era sumo sacerdote y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permite comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo: El día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Si te Bueno, pues ya estamos aquí con las preguntas, con las 5 preguntas del discipulado por Jesús. Vamos a contestar la 2. ¿Quién es Jesús para ti? En este caso vamos a buscar los personajes y vamos a ver quién es Jesús para ellos. Y finalmente contestaríamos quién es Jesús para nosotros, la naturaleza de Jesús. Vamos a contestar la 3. ¿Qué ha hecho Jesús por ti o qué ha hecho Jesús a través de ti recientemente? ¿Cuál es la actividad de Jesús? Y también vamos a abarcar hasta cierto punto el ¿me amas? Jesús nos está preguntando, ¿me amas? ¿Qué ajustes puedo hacer para servir mejor a mi rebaño? Ya sea el cónyuge, la familia, la iglesia, los no alcanzados, o si tenemos un ministerio de salvación, o si tendríamos que arrepentirnos, creer en el Evangelio y cambiar en algo. Si Dios nos revela que hay que hacer algún ajuste, Jesús está deseando que nosotros reconozcamos las fallas que tenemos, nos arrepintamos y cambiemos. Ok, hasta allí. Entonces vámonos ya a lo que es la lectura. Aquí yo ya subrayé, como les comenté la vez pasada, yo estoy subrayando en azul claro 2 personajes que aparecen dentro del texto y en verde la persona de Jesús o Dios. Entonces vamos a ver. Vamos a comenzar. Marcos capítulo 2, nueva traducción viviente. Jesús sana a un paralítico. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas. Aquí vamos a subrayar visitas. Obviamente subrayamos Jesús porque Jesús y las visitas
son personajes activos. Dice, pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico. También vamos a subrayar estos 4 hombres porque son personajes activos, el paralítico también. Vamos a ver qué pasa con ese paralítico. Llegó en una camilla. ¿Quién lo llevó? Estas 4 personas que seguramente eran sus amigos. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Y aquí hay una parte clave. Si ustedes ahorita que escucharon la lectura o ya la leyeron, en el verso 5 dice, al ver la fe de ellos. Esta es la condicionante. Al ver la fe de ellos. ¿Quién la vio? Jesús. Jesús le dijo al paralítico, hijo mío. Esta parte es muy importante. La vamos a subrayar. Tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley vamos a subrayarlos también, porque ellos también son personajes activos que estaban allí sentados. Pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil de decir al paralítico, tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les mostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, jamás hemos visto algo así. Ok, vamos a ver esta fracción que es cuando Jesús sana al paralítico. Como ustedes ya se dieron cuenta, adicional a lo que estoy subrayando en azul y en verde, también estoy subrayando en amarillo. Y vamos a pasar ya a responder las preguntas. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, antes que nada, por el privilegio que nos das en la actualidad de tener las herramientas de la palabra de Dios a nuestro alcance y de disfrutar el trabajo de algún grupo de personas que aman también tu palabra y trabajan en ellas y hacen extraordinarios trabajos, como la lectura que acabamos de escuchar en ese video. Bendíceles, Señor. A nosotros te pedimos, Señor, que nos des de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven en el nombre de Cristo Jesús y revélanos, llévanos a toda verdad, guíanos, abre nuestra mente, abre nuestros oídos, quita toda distracción, quita todo dolor de cabeza, todo dolor de ojos, quita toda ceguera espiritual. Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos que tú vengas y tú nos muestres lo que Jesucristo nos quiere hablar a través de su palabra. Gracias te damos porque sabemos que estás aquí, porque tú te quedaste aquí para ayudarnos, para revelarnos. Y gracias, Espíritu Santo, por tu obra. Amén. Amén. Bueno, entonces ahora sí vamos a seguir. Usted en su casa debe de pedir Espíritu Santo, recuérdalo siempre que vaya a leer la palabra de Dios. Necesitamos que alguien nos guíe para poder llegar a la verdad. Bueno, aquí vamos a contestar la pregunta de la naturaleza de Jesús. En base a los personajes, por eso estamos subrayando los personajes. En base a los personajes, ¿qué personajes vimos aquí en esta parte donde Jesús sana al paralítico? Pues que hay visitas. ¿En dónde habían visitas? En la casa donde estaba Jesús. Aquí están las visitas.
Y Jesús les pregunta a ellos, ¿quién soy yo para ustedes? Y ellos por sus hechos saben que están ante un hombre asombroso. ¿Por qué? Porque están todos reunidos, lo quieren escuchar. Un hombre famoso. ¿Por qué se hizo famoso? Porque lo vimos en el capítulo 1. Vean el video anterior. Porque ya era famoso Jesucristo. Sanaba y expulsaba demonios. Eso era lo que Jesús era para ese grupo de visitantes. Después vemos los personajes de los 4 hombres y ellos van a contestar la pregunta 2. ¿Quién es Jesús para ellos? Pues Jesús era un hombre con misericordia y con poder para sanar. Para el paralítico, Jesús era su sanador, creía completamente en él. Para algunos maestros de la ley religiosa, no dice todos, también hay que ser muy enfáticos y no poner cosas que no son. Aquí también en el versículo 6 dice, algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Y muy espantados, seguramente gritaron, es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Bueno, pues esto de solo Dios puede perdonar pecados, ellos estaban declarando en ese momento que Jesús era Dios, pero para ellos era inconcebible. Entonces, algunos maestros de la ley, no todos, pensaban que Jesús era un mentiroso porque se creía Dios, ya que solo Dios podía perdonar pecados. Ajá. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús, muy curiosamente, los dejó porque él sabía lo que estaban pensando. Y les contesta con otra pregunta. ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie y toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. Así es una parte donde Él está diciendo que tiene autoridad. ¿Sí se dan cuenta? Aquí hay una parte donde Jesucristo está afirmando, dice, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y no que solo Dios puede perdonar pecados, pues sí, Jesús mismo está diciendo sí, tienen razón. No dijo, no, bueno, también otras personas, o pues yo también puedo perdonar pecados, ustedes también podrían perdonar pecados. Dijo, sí. Ahora les demostraré que el Hijo del Hombre, que Él tiene su identidad, Él sabe quién es. Él no está pensando, seré, no seré, Él sabe exactamente a lo que va. Él sabe por qué exactamente dice cada una de sus palabras. Y en el tiempo que se encuentra. Apenas está en el tiempo de proclamar, está en el tiempo. Ahorita vamos a ver lo que hace Jesús y nos vamos a dar cuenta que Él está haciendo la obra de capítulo 1. Él está proclamando el arrepentimiento y el reino de Dios. Bueno, entonces vemos que Jesucristo sí sabe quién es. Y aquí ya hay hechos que Jesucristo hace. Vamos a pasar a la pregunta 3, la actividad de Jesús. La actividad de Jesús es, si estaban todos reunidos en esa casa y estaban hospedando ahí, porque Él les estaba predicando la palabra de Dios. Primera actividad. Entonces, primera actividad, predicaba la palabra de Dios. Después, vio la fe. ¿De quién vio esa fe? Al ver la fe de ellos, ¿de quiénes están hablando? De los 4 hombres que estaban cargando
a su amigo paralítico. O sea que habían aquí 5 hombres con fe. Ellos ya sabían que Jesucristo era un hombre con autoridad para sanar. Sin embargo, ¿cuál fue la sorpresa de ellos? De que no solamente sanó al paralítico, sino perdonó sus pecados. Pero Jesucristo vio la fe, le dio una identidad al paralítico. Fíjense bien, esto lo subrayamos hace un momento. Dijo, hijo mío. Esa es una actividad que Jesucristo está haciendo sobre este paralítico. Hijo mío. No solamente le dice, sí, eres sana, sino ya lo hace parte de su familia. Quiere decir que este paralítico ya creía. Acuérdense lo que dice la palabra. Del que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, entonces, hijo mío, ¿acaso nosotros, Jesús ya nos ha llamado que somos sus hijos? ¿Realmente creemos que Él es nuestro Dios? ¿Realmente tenemos esa fe? No lo sé. Bueno, esa es la actividad que Jesucristo está haciendo en este párrafo. Y vamos a contestar de una vez la pregunta 4, los deseos de Jesús. ¿Cuáles son los deseos de Jesús? Bueno, pues Él siempre ha querido hacer la pregunta de ¿me amas? ¿Cuál es el mandamiento, el número 1? Amarás a Dios y a tu prójimo. Pues estos hombres están cumpliendo los deseos de Jesús, están amando a su prójimo como a sí mismos, porque seguramente ellos pensaban que si este hombre que estaba paralítico estuviera en la situación de cualquiera de estos 4, harían lo mismo por ellos. Así que estuvieron dispuestos a hacer una cosa totalmente descabellada, que está muy bien narrada en estos textos de Marcos. Si lo dimensionamos, pudo haber ocurrido que el paralítico hubiera dicho, ¿sabes qué? No, ¿cómo crees? Ya Jesucristo, hay mucha gente, está muy ocupado, ya déjenlo así, pues vamos a regresarnos, pero no. Paralítico también sabía que había un hombre con autoridad allá adentro y que era su única alternativa para ser sanado. Pero no solamente fue sanado, sino que estos 4 hombres, por medio de sus hechos, dice que ha hecho Jesús Jesús hizo a través de estos 4 hombres que un paralítico fuera perdonado, le dieran identidad y fuera sanado en ese momento. ¿Qué quiere decir? Fue un hombre nuevo. Fue un hombre nuevo. Vamos a quedarnos con eso de que fue un hombre nuevo, porque Jesucristo va a empezar a ver, y vamos a empezar a ver aquí varios contrastes. Ahorita les digo cómo vamos a llegar a esos contrastes. Bueno, ahora sí vamos a ver cuando en otro escenario Jesús llama a Leví, entre paréntesis Mateo. ¿Qué será Mateo el evangelista? No sé. Podríamos ver los otros evangelios y verificarlo. Pero ahorita vamos a leer esta parte. Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes. Personajes, Jesús y las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo. Vamos a poner Leví. ¿Podríamos nada más haber subrayado Leví? Sí. ¿Por qué? Porque Alfeo solamente lo están mencionando como que es el papá de Leví. Alfeo es mencionado, no es un personaje activo, entonces podríamos no subrayarlo, no hay problema. Y dice, sentado en la cabina de cobrador de impuestos. ¿Quién estaba sentado? Leví.
Dice, mientras caminaba vio a Leví que estaba sentado en la cabina cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos. ¿A los discípulos de quién? De Jesús. ¿Ellos son personajes activos? Sí. ¿Por qué? Porque ya leímos varias veces este texto y sabemos que sí son personajes activos. No estoy sacándolo esto de que lo estoy leyendo ahorita y ahorita lo estoy viendo, no. Ya hay una lectura previa. Dice, ¿a dónde los invitó? Pues a una cena. ¿En dónde? En su casa, junto con muchos cobradores de impuestos que eran sus amigos. ¿De quién? De Leví y otros pecadores de mala fama. Después entraremos a los personajes con los cuales en otro tema, y si ustedes así lo solicitan, podríamos ver cuáles son los personajes, la cultura en la cual Jesucristo se desarrolló su ministerio. Pero bueno. Entonces dice que habían otros pecadores de mala fama, había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús, mucha, no era uno o dos, eran muchos. Cuando los maestros de la ley religiosa que eran fariseos, o sea, quiere decir que podrían haber otros maestros de ley religiosa que no fueran fariseos, probablemente. Lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Entonces, ¿quién preguntó eso? Los fariseos, ¿no? Que eran maestros de la ley. Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino, aquí vimos un contraste, a los que saben que son pecadores. ¿Cuál es el contraste? Justos, pecadores. ¿Sí? Una persona justa, si se dice ser justa, pues no podría pecar, pero aquí dice que se cree. Quiere decir que realmente no era justo, sino se creía justo. Y aquí el contraste está más marcado porque dice a los que se saben que son pecadores. Los justos se creen justos, pero no lo son. Y los que realmente son pecadores saben que son pecadores, realmente son pecadores. Ahí está un contraste muy fuerte. ¿Se acuerdan que por acá estábamos viendo que el paralítico, ¿sí? ¿Qué pasó con el paralítico? ¿Cuál fue la actividad de Jesús con el paralítico? Les dio una identidad nueva. Le dio una identidad nueva. Y en este contraste estamos viendo que hay algunos que se creen, pero no lo son. O sea, no tienen una identidad de ellos real. No saben realmente que ellos se creen alguien que no son. Estamos con la identidad. Ok. Entonces aquí vamos a ver cuáles son los personajes que intervienen. Estamos viendo que es Leví, el hijo de Alfeo, los cobradores de impuestos y otros pecadores. Bueno, pues ellos decían que Jesús pues era alguien famoso. Jesús era alguien famoso, ¿por qué? Pues por sus hechos. Sí, porque realmente no lo conocían muy bien. Voy a quitar esto porque está como doble. Entonces vamos a quedarnos así. Los fariseos. Bueno, los fariseos lo dicen muy claramente, por los que se creían justos. ¿Qué pensaban de Jesús? Pues que Jesús no tenía discernimiento acerca de con quién estaba conviviendo. Sí, porque eso fue lo que preguntaron, o sea, ¿cuál fue la pregunta? Le preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? O sea, ¿qué no sabe que son de lo peor esas personas? Pues claro que Jesús sabía que era de lo peor, si no, entonces no hubiera dicho a los que sabe que son pecadores, ¿por quién vino? O sea, Él es el médico. Entonces vemos que Jesús
En primer lugar, arriba dice que es el Hijo de Hombre, el que tiene autoridad para perdonar pecados y para sanar. Ahí ahorita todavía Jesús está complementando, porque él sabe, él está dando, todavía está revelando su identidad ante personas que realmente no quieren verla. En estos momentos están cegados. Jesús es el médico. Él lo está diciendo. La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Entonces, aquí en el 17 Jesús les está, por medio de este contraste, es una confrontación. ¿Sí se dan cuenta? ¿A quién está llamando? ¿Con quién está conviviendo? ¿Con los cobradores de impuestos? ¿Con los otros pecadores? Uh-huh. Con los pecadores. ¿Vino a llamar a los fariseos? ¿A quiénes está llamando? Entonces, ¿quiénes eran los que se creían justos? Bueno, ahora la actividad de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Sigue enseñando. Él sigue enseñando. Después, Jesús también hizo un llamado a Leví y a los que se saben pecadores. Fue por ellos. Hay una discusión acerca del ayuno. En otro escenario hay una discusión. Vamos a ver esta discusión. Dice, cierta vez que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, no está subrayado porque no son personajes activos, pero esta sí. Algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Aquí hay una comparación. Esta comparación nos ayuda a ver lo que vimos cuando Jesús a ese paralítico le dice, hijo mío, y le da una nueva identidad. Aquí ya habían discípulos que eran discípulos de Juan y los de los fariseos, contra los nuevos discípulos. ¿Quiénes eran los nuevos discípulos? Los discípulos de Jesús. Es lo nuevo y lo viejo. Entonces, 19. Jesús les contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Pero hay un contraste, vamos otra vez con otro contraste. Un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán, pero Jesús, ahorita lo vamos a ver, Jesús no solamente dice, soy el médico, soy el que perdona los pecados, soy el Hijo de Hombre que tiene autoridad. ¿Para qué? Para perdonar pecados. Sino que ahora Jesús está revelando otra cosa más, que Él es el novio. Él es el novio que será llevado. Y ahorita vamos a ver esta parte porque todavía no la leemos. Entonces dice, por supuesto que no pueden ayunar mientras el novio está con ellos, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús está dando una corrección, está corrigiendo los conceptos antiguos, no los conceptos que erróneamente tenían ya una interpretación y una aplicación. En el ayuno. Y vamos a ver por qué está dando esta corrección aquí. Entonces, ayunarán. No, él no está diciendo, no, es que sabes que ya pasó de moda el ayuno. Dice, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Ahí está donde les está dando la respuesta. Espérense,
es que el ayuno no se aplica en todas las ocasiones, hay excepciones. Verso 21. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría a los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Ok, fíjense bien aquí esta parte, este ejemplo que está poniendo Jesucristo, no es que no lo supieran la gente de la época, esto era muy normal, el colocar vino nuevo en cueros nuevos. Pero si a Jesucristo, que es el vino nuevo, lo ponen con los cueros viejos, reventarán. ¿Qué es no se puede tolerar, no hay manera. Eso revienta. Por eso Jesucristo tuvo sus discípulos nuevos. Nuevos. Y aquí es otra cuestión en donde podríamos aplicar también esta parte de la 4. Para nosotros. Ahorita vamos a ver por qué. Porque aquí hay una actitud de quién, de los cueros viejos. Cuestionar. Es que antes se hacía así. Comparaciones siempre. Es que pues es que Merengano anteriormente me gustaba más cómo llevaba esta situación, pero pues las personas nuevas como que ahora como que ya no es lo mismo. Entonces aquí dice, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Cómo lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Entonces, para esta parte, para la 4, y vamos a reforzar entonces aquí, ¿qué ha hecho Jesús a través de ti? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos esos vino nuevo o somos los cueros viejos? Tenemos que ser sinceros. Hay que analizar, somos de ese tipo de personas que estamos viendo en qué momento se equivoca el prójimo, o que siempre andamos juzgando y criticando, o que nada nos parece, o somos ese tipo de personas donde analizamos la situación, donde analizamos las personas y pedimos a Dios en primer lugar que nos guíe y que nos dé sabiduría. ¿Será que aquí en los deseos de Jesús habrá algo por lo cual nosotros nos comprometamos a cambiar? ¿Qué están haciendo los fariseos aquí? ¿Qué están haciendo los fariseos aquí? Vamos a ir entonces a esta parte. ¿Acaso los fariseos están reconociendo que necesitan verificar cómo están aplicando el día de ayuno? ¿Necesitan cambiar? Yo creo que sí. Y ahí es donde Jesucristo dice, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Esta es la pregunta 4. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Y es lo que no entendían los fariseos. Esto lo vamos a contestar a título personal. ¿Qué necesito cambiar? ¿Para qué? Para entonces tener claro que los deseos de Jesús es que nosotros
como ya lo vimos anteriormente, no nos creamos justos, sino que nosotros sepamos que somos pecadores. Y aquí de hecho lo vamos a unir con la pregunta 5. Vamos a ver cuál es la pregunta 5. El poder de Jesús. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Para qué estoy creyendo en Jesús el día de hoy, en esta semana, según su palabra? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Entonces vamos a ver esta parte de ¿qué quieres que yo haga por ti? El poder de Jesús. Porque para cambiar no lo vamos a poder hacer solos. Para nada. Esta es una parte bien difícil de cambiar. Porque a veces viene el orgullo y nos creemos justos. Bueno, vamos a seguir. Esto todavía no concluimos, solamente estamos sacando ciertas partes que a nuestro juicio son importantes para poder entender lo que Jesús nos quiere decir. Ahora aquí hay una discusión, o sea, ya había una discusión respecto a algo que ya había sido estipulado en el pasado, que era el ayuno. Cuestionaron a Jesús. Pero ahora hay otra nueva discusión. ¿Acerca de qué? Del día de descanso. El día de descanso es un día que se tenía, pues un día ¿estaba en la ley? Sí, la respuesta es sí. Leemos Levítico. Vamos a ver que sí está ahí el día de descanso. Está dentro de los 10 mandamientos, Éxodo 20, Levítico 6, y sí está el día de descanso. Claro que sí está el día de descanso. Está en la ley. Pero vamos a ver Jesucristo cómo aborda esta situación. Entonces, cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para, aquí hay una justificación, comer. ¿Por qué? Seguramente tenían hambre. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús: mira, porque tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. ¿Por qué tus odres nuevos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Podríamos decir, porque acuérdense que acabamos de ver que el vino nuevo, ¿quién es el vino nuevo? A muchos de ustedes lo traen ya saben quién es el vino nuevo. Se echa en odres nuevos. Acá están los odres nuevos. ¿Por qué tus discípulos violan la ley al cosechar los granos en el día de descanso? Bueno, cosechar creo que están como que exagerando un poquito, porque están tomando algunos granos. Cosechar creo que ya se trata de plano de entrar y trabajar completamente, pero bueno. Seguimos la lectura, verso 25. Jesús, ¿qué les dijo? ¿Acaso no han leído las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? 26. Entró en la casa de Dios en el tiempo que Abiatar era sumo sacerdote y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Y también les dio una porción a sus compañeros. Fíjense bien que Jesucristo su pregunta la contesta con otra pregunta, pero no solamente eso, sino que Él nos está diciendo, o volvemos a lo mismo, cuando le cuestionaron en esta parte de acá, lo del ayuno. Él no dijo, no, pues ya el ayuno pasó de moda. Aquí tampoco dijo el día de descanso, no, pues ya, el día de descanso, pues es de la ley y yo vine a abolirla, ¿no? No, o sea, él está diciendo, sí es cierto lo que ustedes están diciendo, pero la misma ley se puede violar en casos extremos,
El que quiera leer esta parte en donde Jesucristo lo está mencionando, ¿por qué? Porque ¿con qué lo están atacando los fariseos? Con lo que ya había sido estipulado en el pasado. Odres viejos. Y no porque el pasado estuviera mal. Si se dan cuenta, él no está diciendo, no, pues es que, no, pues estaba mal. La verdad es que está mal eso del día de descanso. No, él dice, sí es cierto, pero lo estás aplicando. Lo que tú me estás señalando de que yo estoy violando la ley, sí es cierto, pero ¿qué crees? No es por cualquier situación. Hay una justificación. Esa justificación es para comer. ¿Acaso Dios es un Dios que sabe tus necesidades? ¿Qué pasó con David? Si esto era contra la ley, bueno, en sus tiempos, si entraban a la casa y, y se comían lo que solamente les correspondía a los sacerdotes, pues todos nosotros, o por favor desmiéntame la gente que es judía, eh, eso era, había un castigo y podía ser hasta la misma muerte, o sea, no se podía violar la ley, mucho menos dentro del templo. Uh-huh. Pero aquí Jesucristo les está diciendo, hey, entraron a comer, que tenían hambre. Y no solamente eso, sino que también este mismo Abiatar les dio una porción a sus compañeros. O sea, no solamente David entró y él comió, sino que todavía agarró porción para los demás. O sea, David pensó, dijo, bueno, pues Abiatar no me dijo nada, pues ya me llevo, yo me como y ya me voy y ahí mis compañeros que me están esperando por allá, pues ellos no, ellos ya ni modo, ¿no? No, también les dio. Verso 27. Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para justificación, satisfacer las necesidades de la gente. El pan que estaba dentro de la casa de Dios, aunque fuera exclusivamente para los sacerdotes, pues ese pan se hizo para satisfacer en casos extremos el hambre de alguien que lo necesita. El día de descanso, versículo 27, se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Ok. Aquí se termina el capítulo 2. Y aquí Jesucristo termina muy fuertemente porque Él sigue reforzando que es el Hijo del Hombre. Es Señor, incluso del día de descanso. Bueno, pues esto fue una locura para los fariseos, completamente. Ellos querían que Jesucristo se corrigiera. ¿Pero acaso se tenía que corregir? ¿Estaban dando buena lectura a los tiempos? ¿Estaban dando buena lectura a lo que se estaba cumpliendo enfrente de sus ojos, las profecías que ellos se sabían de memoria? Ahora vámonos con nosotros. ¿Nosotros estamos dando buena lectura a lo que estamos viendo en nuestros tiempos? ¿A lo que estamos viendo en esta escritura? Bueno, pues aquí vemos entonces ok, aquí nos quedamos, en la naturaleza de Jesús. Vamos a contestar la naturaleza de Jesús. Pregunta 2 dice, no solamente Jesús es el novio que será llevado y el Hijo del Hombre, que es Señor incluso del día de descanso. O sea, todavía Él es Señor del día de descanso. O sea, tiene autoridad sobre el día de descanso. Cuando eso está en los 10 mandamientos.
Imagínense, si Jesús no sabía quién era él y lo estaba diciendo, una confrontación directa. Bueno, en la actividad de Jesús, ¿qué hace? Jesús confronta con más preguntas a los que le cuestionaban, haciéndoles ver que sus expectativas de seguir en el pasado no podían seguir. Los fariseos, si nos damos cuenta, tienen las expectativas. ¿Expectativas de qué? Si nos damos cuenta aquí en la actividad de Jesús, él está enseñando, le está predicando, lo hacía dentro de las sinagogas, ahora lo está haciendo en algunas casas donde él era invitado, porque ya él era famoso, entonces ya la gente lo invitaba, lo empezaba a invitar a sus casas, ¿no? Gente importante o gente, pues como pecadores, ¿no? Como Leví. Entonces Jesús, al transcurso de toda esta lectura, está confrontando a los fariseos con lo que se estipuló en el pasado y la interpretación y la aplicación que le están dando en el presente. ¿Qué ha hecho Jesús a través de ti? Esto lo vamos a ver ahorita y qué es lo que yo quiero que hagas o qué quieres que yo haga por ti, nos está preguntando Jesús. Jesús finalmente nos da aquí. Esto es una actividad de Jesús, lo vamos a pasar para la actividad de Jesús. Es la 3. Nos está diciendo exactamente para qué se hizo el día de descanso originalmente. Esto que están viendo aquí son algunas relaciones estructurales que están manejando, están llevando esta parte de la lectura del Evangelio de Marcos. En el capítulo 2 está mucho la parte de interrogación. No me voy a meter para nada a explicarles relaciones estructurales o el sistema inductivo. Lo van a ver ustedes en sus clases de escuela de ministerios y en escuela avanzada, entonces pues espérense a ellas. Solamente les estoy diciendo de dónde yo ya estoy sacando conclusiones. Yo tengo que utilizar estas herramientas porque para eso las estudié, entonces ustedes también pueden hacerlo. Algunos de ustedes van a empezar a ver cómo yo las estoy aplicando y seguramente si ya las escucharon, y si no, probablemente se les facilitará en el momento que ustedes lo vean. Bueno, relaciones estructurales. La principal, interrogación. Cuando tenemos símbolos de interrogación, los vamos a buscar en todo nuestro texto. Entonces aquí, primer pregunta, interrogación. ¿Qué nos plantea la interrogación? Es un problema, pero del problema hay una solución. Entonces aquí hay un problema. ¿Por qué come con semejante escoria? ¿Quién está planteando el problema? Los fariseos. ¿Cuál es el problema que ellos? ¿Cuál es su problema? Como nos dicen en el mundo, ¿cuál es tu problema? Bueno, su problema era por qué Jesucristo comía con los pecadores. Jesucristo les da una respuesta, les da la solución. Dentro de esa solución viene un contraste. El contraste quiere hacer una función. O sea, la solución es que, ¿sabes qué? Es que la gente enferma. Yo he venido a ellos, a la gente enferma. O sea, yo soy médico de los enfermos. ¿Quiénes son los enfermos? En mi contraste te estoy diciendo que hay algunos que se creen justos. No quiere decir que sean sanos, quiere decir que se creen justos. Pero realmente no lo están, pero pues como ellos se creen que están sanos, que no necesitan nada, bueno, pues entonces los dejamos así como están porque se creen justos, y vamos a ver entonces el contraste. La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Entonces aquí viene un problema. Jesucristo da la solución en medio de un contraste. El contraste nos quiere hacer ver que hay algunos que se creen justos, pero hay algunos que se saben pecadores. Y seguimos aquí. Aquí vemos otra pregunta. Dentro de esta pregunta que recordemos acá en las relaciones estructurales, la interrogación, siempre va a haber un problema seguido de una solución. También vamos a ver que está en la justificación, que es el efecto causa.
el contraste que ya lo vimos y ahorita estamos en la comparación. Aquí igual vemos, en esta pregunta hay un problema. ¿Cuál es el problema? Otra vez los fariseos. Bueno, algunas personas, ¿no? Dice algunas personas, de hecho no dice los fariseos, algunas personas. ¿Cuál es el problema de esas personas? Algunas. ¿Por qué tus discípulos no ayudan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Y Jesús les contesta con otra pregunta. Y no solamente con otra pregunta, sino otra vez vuelve a poner un contraste. ¿Cuál es el contraste? Dice, empieza a darles el ejemplo de los invitados de la boda. Pues ¿cómo van a ayunar si están festejando? Y él les está diciendo, no pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Está diciendo, yo soy el novio, yo estoy con ellos, pero no siempre estaré con ellos. Esta es la solución de Jesucristo y el contraste. Y Jesucristo no solamente les da esa respuesta, sino que Él mismo plantea un problema para que estas personas, algunas personas que tenían este problema, ¿cuál era ese problema? Pues que los discípulos de Jesús no ayunaban, ellos ahora lo resolvieran. Y dice, además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con una tela nueva? Ahora Jesucristo plantea el problema y les está diciendo a ellos, denme la solución. Aquí les está diciendo, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con una tela nueva? Y vuelve a dar una ilustración. Él dice, aquí soy el novio, pero aquí dice, soy el vino nuevo. Así que estoy con mis discípulos que son los odres, ¿no? En otra versión. El vino nuevo necesita discípulos nuevos. Y está comparándolo con los viejos. Los viejos reventarían. ¿Están reventando, acaso? Yo creo que sí. Ok, seguimos con esa ley estructural. Bueno, no es ley estructural, perdonen ustedes. Nuestro profesor nos dijo que teníamos que decir que eran relaciones estructurales. Entonces, la relación estructural sigue. ¿Cuál es esa relación estructural que se manifiesta muchísimo aquí? Bueno, la interrogación, otro problema. Ahora, ¿quiénes son los del problema? ¿Cuáles? Los fariseos, ahora sí son los fariseos. ¿Por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? ¿Cuál era el problema de los discípulos? El día de descanso, que no lo estaban pues respetando los discípulos de Jesús. Jesucristo de la misma manera vuelve a contestar con otra pregunta y les plantea ahora a ellos un problema. ¿Acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Les plantea otro problema y él les dice, ahora ellos sabían la solución. Acuérdense que los fariseos eran maestros de la ley, algunos de ellos. Entonces, ellos siendo maestros de la ley, ¿ustedes creen que no sabían esto que sucedió en los tiempos del sumo sacerdote Abiatar? Claro que se lo sabían de memoria. Ellos ya sabían que hubo aquí una excepción. Y entonces Jesucristo les devuelve esta parte del problema. Dice, ahora, ¿cuál fue la solución allí? ¿Cuál fue la solución? Violaron la ley. Esa fue la solución. Ante un problema que tenían hambre. Después Jesús les dijo, el día del descanso se hizo hay una justificación. La justificación hay un efecto, pero ¿por qué hay un efecto? Porque ese efecto se debe a una causa. Entonces, el día del descanso, la causa, o es el efecto. A ver, el día del descanso es el efecto. Se hizo ¿cuál es la causa?
para satisfacer las necesidades de la gente y no para satisfacer las necesidades de la gente y no. Este vuelve a ser entonces el efecto y ahora la causa es para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es incluso Señor del día de descanso. Ok. Conclusiones. Aquí estuvimos ya trabajando con 4 preguntas. De las 5 del método Wesley. Pues ahora con estas 4 preguntas que ya contestamos, nos faltan solamente 2 que vamos a hacer personalmente. ¿Cuáles son esas 2 que dejamos pendientes? ¿Qué ha hecho Jesús a través de mí? ¿Qué necesito cambiar? ¿Soy odre nuevo o soy odre viejo? ¿Y qué quiero que Jesucristo haga por mí? Porque Él tiene el poder. Estas son las que personalmente, si nosotros, como ya les había comentado, pongan una silla delante de ustedes o a un lado, y ahí en esa silla no es un lugar vacío, ahí está la presencia de Dios, ahí está Jesucristo preguntándonos ¿qué es lo que Jesús ha hecho a través de mí? ¿Realmente soy un odre nuevo? Entonces, entonces vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a que seamos esos odres nuevos, porque Él es el vino nuevo y necesitamos cambiar. Como seres humanos tenemos muchísimas áreas y seguramente algunas de esas áreas ya fueron transformadas, ya fueron cambiadas, pero hay algunas que todavía necesitan ser entregadas a nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús, pues te doy gracias por esta lectura, te doy gracias por esta confrontación, te doy gracias porque a cada problema que tenían los fariseos, las personas, tú tenías siempre una solución. Siempre había una comparación de lo anterior con lo nuevo. Y es que antes se hacía así, y es que desde antes se estipuló así. Señor, ayúdame a que si yo, Señor, soy un odre viejo, Señor, quítame esa naturaleza en las áreas que la deba de quitar, Señor, ayúdame. Señor, te necesito, yo no lo puedo hacer sola, Señor. Ayúdame a cambiar mi manera de pensar, Señor. Aún, Señor, si yo necesito tener más humildad para poder escuchar a alguien que llegue con nuevas ideas, ya sea a la iglesia, en el trabajo, aquí en la casa, mis hermanos, el vecino, cuando estoy dando curso también, Señor, ayúdame a escucharlos y a meditar, Señor, qué es lo que tú hacías para ver dónde sí se puede aplicar y dónde no se puede aplicar esas excepciones que de ninguna manera los fariseos querían aplicar, ninguna excepción, eran tajantes. Señor, me quiero comprometer, Señor, también a tener esa misericordia, porque a ti te preocupa, Señor, que nosotros también podamos cubrir nuestras necesidades primarias. En este caso, los discípulos tenían hambre y estaban caminando, estaban gastando sus energías de manera constante porque te acompañaban a todos lados y tú sabías el hambre que tenían, Señor. Yo también quiero ser como tú, Señor. No ser injusta, no exigir cosas que no se puedan dar. Aún, Señor, vengan señores todopoderoso o se crean espirituales, Señor, y no lo sean, Señor, porque la finalidad, Señor, que tú tienes en tu palabra es que nosotros podamos crecer en ti, Señor, parecernos más a ti, pero también tienes cuidado de nosotros, de nuestra salud. Señor, así que yo me comprometo a hacer un análisis de las cosas que todavía yo estoy siendo un odre viejo, Señor. Ayúdame, Señor, y revélame.
Cristo Jesús, lo que tú me estás diciendo a través de tu palabra es que no viniste a desechar lo que ya estaba estipulado con la ley de Moisés y los profetas. Viniste a dar la interpretación correcta. Viniste a dar el valor a las cosas y a las personas, como ese paralítico que tú le dijiste, hijo mío. No solamente le diste una sanidad que era lo que él esperaba. Tú fuiste más allá y le diste la identidad, le diste un perdón de pecados y una sanidad. Lo hiciste una persona nueva. Tú haces nuevas todas las cosas. Tú enderezas lo torcido y tú estás enderezando todas las cosas preconcebidas, todo lo que nosotros creemos que debe de ser. Tú lo enderezas, Cristo Jesús. Eso es lo que tú me estás diciendo en tu palabra, que tú eres ese hijo de hombre, que tú eres el mismo Dios. Una y otra vez lo estás diciendo, lo estás afirmando. Una y otra vez estás dando comparaciones de lo de antes con lo de ahora, Señor. Eso es lo que tú me estás diciendo, Señor. Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hemos terminado y si se dieron cuenta contestamos las 5 preguntas. Muchas gracias por su atención, por su tiempo. Espero que ustedes puedan hacerlo en sus hogares. Vamos a hacer, si ustedes así lo solicitan, otros ejercicios, tal vez 1 o 2 más. Si ustedes creen que es necesario, pues me lo comentan por favor y con mucho gusto lo vamos a presentar. Pues por mi parte sería todo y hasta la próxima. Bye.